Una buena noche, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de conversatorio en el canal de Ateo Digital. No te olvides, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. ¿Sí? Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital, y recuerda, si es que no tienes la posibilidad de ver este conversatorio hasta el último, pues después se subirá a YouTube. Así que suscríbete a mi canal de YouTube, igual en el link que se encuentra en mi perfil. Una buena noche. Colombia, bienvenidos. ¿Desde dónde se están conectando? Una buena noche. El día de hoy vamos a tratar un tema. Muchas de las veces los creyentes tienden a decir que el hecho de creer en Dios les da propósito a su vida. Pero, después de todo, ¿creer en Dios te garantiza un propósito a tu vida? ¿Creer en Dios te garantiza ser buena persona? Veamos a qué conclusión llegamos. Recuerden, está abierto, ¿sí? La comunicación, me envían una solicitud, yo les acepto y pueden conectarse para que den su respectiva opinión. El canal está abierto para cualquier forma de pensar, aun cuando mi postura es atea. Yo considero que uno de los objetivos es que conozcamos las diferentes formas de pensar, las diferentes creencias, para así sacar una conclusión cada uno de nosotros. Así que, bienvenidos. Una buena noche, ¿desde dónde se conectan? Ecuador, bienvenido, conectado, Ecuador, conectado, Perú, una buena noche. Dios no existe y eso que soy cristiano. Colombia, bienvenido. Bolivia, una buena noche, bienvenidos. Perú, Guatemala, Latinoamérica conectándose para conocer las diferentes posturas. Vamos a hacer una dinámica, va a tener 3 minutos cada persona que intervenga y nos va a decir si cree que Dios hace buena gente a las personas, ¿no? Veamos, después de todo, si da propósitos a la vida de las personas. Argentina, bienvenido. Ecuador, bienvenido. ¿Qué pasó con Rincón Apologético? Le ganaste. Hubo el debate y el debate está subido a YouTube, así que puedes entrar a verlo tú mismo y igualmente sacar tus propias conclusiones. Costa Rica, bienvenido. Y empezaron los aleluyos. Sí, en realidad, tomando en cuenta que es un canal abierto para escucharlos, por alguna extraña razón, no se conectan. De todas maneras, ventaja o desventaja, no sé, los comentarios no salen en el canal de YouTube. Así que eso no volverá a salir después cuando se retransmita en el canal de YouTube y ya queda en YouTube. Ahorita estamos pasándolo aquí. Pero si quieren comentar, bienvenidos y veamos qué resulta. Venezuela, saludos cordiales. Ahora sí, creo que estamos la gran mayoría. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. Se han conectado Panamá, bienvenido Panamá. El Salvador, así es. México, señora Vane, muy buenas noches, bienvenida. Sí, creo que nos hemos conectado. Chile me falta por ahí. Ahí llegó Chile. Bienvenido. Lila Rosa, Chile. Entonces, ahora sí, estamos los que somos y somos los que estamos y comenzamos. Una buena noche con todos. Voy a tratar de ir en orden, ¿sí? Entonces, veamos cómo nos va. 3 minutos por persona. Hola, buenas noches. Buenas noches, ateo.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, ahí está mi nombre. Acacia, Acacia es tu nombre, ¿correcto? No, mi nombre no es, pero Pero prefiero te llamamos así. usar este exacto. Bueno, ¿de dónde eres? ¿De Perú? Perú, bienvenida. ¿Atea o no atea? No, definitivamente el ateísmo no tiene ni tendrá ningún fundamento, Eh, ningún fundamento ni científico, ni, porque así te digo de frente, o sea, para ser ateo no se estudia, o sea, no existe sobre la faz de esta tierra ninguna universidad que prepare ateos. Los ateos simplemente son como ¿Tú qué la consideras oscuridad que prepara creyentes? ¿La y como el teología? frío, que no existen. Es una ausencia, ¿Tú es una ignorancia. o sea, de acuerdo a ¿Perdón? lo que dices, veamos si es justamente como lo dices, ¿no? Perfecto. ¿Qué prepara a los creyentes? ¿La teología? La teología es una rama, se Ya, estudia para ser teólogo, para ser ya, ministro o para ser una persona más preparada, con más bases en el cristianismo, porque Jesús existió, anduvo ya, sobre esta tierra, ya, nació. pero tú consideras que es ese Jesús que hizo ver a un ciego, es el Jesús que caminó sobre el agua, es el Jesús que convirtió el agua en vino, Claro, es el Jesús que resucitó. O sea, para ti él eso existió. existió, No para mí. La historia en la que vivimos se partió ¿ya? en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Estabas criticando que los ateos no tenemos estudios, según tú, pero me llama mucho la atención que No cojas ese hay, argumento tomando en no cuenta hay de ninguna que, pero rama. siquiera sabes por qué se dividió la historia, como la llamas tú, en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabes o no sabes? Según los calendarios de Constantino, bueno, ¿Sabes o no tú sabes? puedes, exactamente, no. O Ya, sea, si tú me perfecto. quieres Entonces, dar, ese es el a ver, problema. Mira, ese es el problema. La historia es una ciencia. Y muchas de las veces la gente, aun cuando no cree lo mismo que tú crees, está más preparada que tú. Si tú vas a criticar algo, al menos critica lo que sí sepas. Con eso no te digo que te hagas atea. No, puedes ser una creyente pero estudiada al menos. En este caso, quieres entrar a un canal que claramente no piensa igual que ti, ¿sí? Yo justamente abro el perdón, mismo a ver, para que tú puedas exponer discúlpame, y resulta que lo que discúlpame, criticas no sabes. Entonces, ya. dime, A ¿qué sí ver, sabes para poder tomarlo en cuenta? tú tampoco sabes Dime nada qué de sí sabes religión, para ni de tomarlo en cuenta. ateísmo. Tú no sabes nada de ateísmo, porque tú no me vas a decir Tú dónde ni te has siquiera sabes lo preparado que tú significa ser para que te ateo. atrevas, a ver, para Tú que ni te siquiera sabes atrevas lo que a significa negar ser ateo. algo. Por esa razón Dime, coges y inicias la no, dime tú conversación dónde voy diciendo, yo por a esa razón estudiar, inicias la sí, conversación o sea, a diciendo estudiar lo que de tú que dices el que eres. ateísmo no tiene una ciencia, No tiene ni porque ni siquiera fundamentos, sabes lo porque que no significa existe. ateo. Al igual que no sabes ni siquiera lo que Ateo es es sin Dios. teísta. Perfecto. Ateo, mira, ¿quieres ir así a las derivadas griegas? Ateo es sin Dios. Ya, perfecto. La A es Entonces, ¿qué sin Dios. ciencias necesitas para no aceptar el concepto Prácticamente de un Dios? ateo es estar lejos de Dios, muy diferente a decir que no cree en Dios. Estás sin Dios. Así dice la Ya, por Biblia. eso. Estás muerto en tus delitos y en tus ¿Cuál pecados. delito? No has Por nacido ejemplo, de ¿cuál delito? nuevo. ¿Cuál delito? La mentira, la ¿Por qué? ¿Qué te blasfemia, consta que es mentira? Pero pruébame. porque O sea, ahorita me estás difamando. Pruébame. ¿En qué te estoy mintiendo? ¿nunca has mentido en toda tu vida? Tú igual y eres creyente. Yo no, yo Nunca no en tu vida has miento. mentido. Y ahorita lo que estás haciendo sí sabes que es mentir. O Habré porque tú tienes mentido un cuando ente no he imaginario reconocido para los caminos disculparte, te crees mejor persona. y los mandamientos del Señor. Y ya, perfecto.
O sea, ¿Y qué según tú cumples con mandamientos los 10 siguen? mandamientos. Obviamente. Y Ya, no solo con el los 10. hecho de ser creyente, El que el hecho tú de ser creyente pienses te que hace hay buena 10 persona. mandamientos, el El que hecho tú de ser creyente pienses te que hace hay buena 10, persona. no hay 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos. Ya, ¿podrías darnos unos 5 más tal vez? O uno más fuera de los 10 para tal vez entenderte a lo que te refieres. Los homosexuales, los Ya, ¿qué pasa con los afeminados, homosexuales? también son pecados. Las lesbianas, Pero ¿en qué parte de está como un los mandamiento que estafadores, no seas homosexual, por ejemplo? ¿Dónde los está? celosos. Está Vuelvo escrito y en la Biblia, repito. mi Ya, estimado. perfecto. Estás dando otros mandamientos según tú. Quisiera saber en dónde dice que esos son mandamientos. No ser homosexual, no ser Ahora te los celoso, busco. Si me das un minuto, te busco y te envío los versículos. pero no son Porque si tú no mandamientos. crees en la Biblia, Y de todas son maneras, aquí hay pecados. algo. Para ti, ¿qué pasa con un homosexual, por ejemplo? ¿Qué debería pasarle a un homosexual? ¿Qué le debería pasar? Sí, Nada, según aquí en esta tu tierra. creencia y No, a educación. ver, explícame debe arrepentirse, y cambiar su camino, su vida, su manera de pensar ¿A qué, y pero? aceptar obviamente a Jesús como su creador y su Hay salvador. homosexuales creyentes que aceptan a Jesús y a tu Dios. ¿A qué tiene que cambiar entonces? Lamentablemente, creo que son personas que no han terminado de leer la Biblia. Se han quedado, pues, Entonces, en, no regreso al sé, en un tema con el cual capítulo, en dos inicié. capítulos. ¿El leer la Biblia, el creer en Dios, te hace buena persona? Me debería ser buena persona. ¿A ti te hace buena persona? Me debería hacer buena persona. ¿Te Porque los consideras mandamientos buena de Dios persona? son verdad, son ¿Te verdad consideras suya. buena persona? No sé si ser buena persona, pero una persona obediente a los mandamientos de Dios. En los mandamientos, bueno, estoy entendiendo que tú mandamientos le llamas a cualquier escrito, mandato o de la Biblia, ¿no es cierto? En ello, en un escrito de la Biblia, o no sé si solo leerás lo que te conviene, pero también dice no juzgar, y estás haciendo eso. Entonces, ¿de qué estamos A hablando? ¿Por ver, qué esa doble tú moral? nos estás, tú tienes acá tu canal de TikTok por el cual das tribuna para poder opinar. Exacto, opinar no es juzgar. Tú hablaste en contra del mal de los ateos de inicio, hasta dijiste que son ignorantes y no se necesita estudiar para ser ateo. Te demostré que no, la que no estudia aquí Pero eres te tú. tengo que decir la Número dos, verdad. dijiste que ¿Por los qué hombres... me voy a Es que no es la callar? verdad, porque ¿Por ni qué tú me mismo lo tendría que compruebas. callar yo si tú O no te sea, callas? o sea, imagínate, no es la verdad, ya que ni Dime, tú misma eres el ejemplo de eso. tú eres Una. una buena Y número persona, dos, entonces tú estás comienzas a juzgando. decir Si que tú los crees que homosexuales juzgar están es mal, que malo los y te celosos hace mal están mal. persona, Perfecto, entonces tú en la eso es lo Biblia que, también tú dice eso que te no vas a, debes te juzgar vas y a tú estás toda juzgando. tu Entonces, vida ¿de y qué no hablas? solamente, Ahí está la hipocresía, justo lo que estamos hablando el tema de esta noche, justo lo del tema de esta noche. entonces no ¿Dios me te des hace buena tribuna, persona? pues, Ni tú porque misma te consideras buena persona. las cosas Entonces, incorrectas se tienen que decir. Se tiene que predicar el evangelio, se tiene que predicar la verdad, se tiene que decir la verdad. lo que está fuera del Ahora, evangelio no si es tú verdad crees para que yo ti. te estoy Lo que está juzgando, fuera del evangelio no es entonces verdad yo no para voy ti. a hablar nunca. El evangelio nunca se Lo va que a está fuera del predicar, evangelio no es porque verdad Dios para ti. no vino por santos, Lo vino que por no está pecadores. fuera del Y a los evangelio no pecadores es hay que verdad para decirles ti. sus pecados. Lo que está fuera del evangelio no es verdad para ti. Lo que está fuera, Del ¿qué cosa? evangelio no es verdad ¿Qué para cosa ti. está fuera? ¿Qué cosa para ti está fuera del evangelio? Tú estás Dímelo. diciendo que lo que no está en el evangelio es una mentira. Quiero que lo recalques. Lo que está fuera del evangelio entonces es una mentira para ti. O sea, tú solo crees lo que dice la Biblia. Todas las ¿Sí? filosofías humanas, porque la filosofía terrenal
es animal y diabólica. Todas las filosofías La alejadas filosofía de los terrenal es fundamentos animal y diabólica. Si bíblicos, quieres, ¿sabes qué es obviamente. filosofía? Está en la Porque Biblia, tal cual te lo hay estoy posturas repitiendo, creyentes está de en la filosofía. Y porque yo te hablo con y un aún así, fundamento. No te la estoy hablando de lo filosofía que es se una me ocurre hoy explicación, día, de lo no que es se me una ocurre mañana, demostración. de lo que se me ocurre más tarde, porque no, porque yo tengo un fundamento. Te guste a ti o no, existe una Biblia que Es es que el no me poder de cuentes a Dios y mí, ahí está bien escrito. demuéstralo. Ahora, Es que si tú no me lo estás cuentes, pensando hoy demuéstramelo. día una Dices que cosa y tienes un mañana otra fundamento cosa, es tu perfecto. vida. Yo te estoy hablando algo que yo he leído, algo que está bien ¿Ya? fundamentado y está bien escrito y tiene miles y cientos de años Perfecto. escrito. Cosas Perfecto. que Y yo te tú, estoy que diciendo, tienes listo, creo está bien 30, fundamentado. ¿Y 40 por qué años, razón ni que tú no has mismo lo haces leído, caso? ni siquiera ¿Y existe por el qué razón ni tú ateísmo, o mismo sea, le haces caso? ni siquiera hay una clase donde te No, la que dicten un demuestra que no has leído eres diplomado, tú. Dice no ni un juzgar. Y doctorado tú en juzgas. ateísmo. No Por juzga. Y favor, no sé de qué tú tanto misma habla la juzgas. gente. Mejor digan que están sin Dios, resentidos, enojados, no sé, lo que quieran, pero y La déjense única de resentida eres mencionar tú. el Mírate. nombre Y qué bendito bueno que esto del queda Dios grabado y vivo después se y sube a YouTube. poderoso. Y podemos ver que justamente eres el ejemplo exacto Súbelo, de que la creencia en un Dios súbelo, no ateo, garantiza personas súbelo. buenas. Demuestra que creer en ¿No Dios hace garantiza? personas como tú, que se creen Decirte el la derecho de verdad no me juzgar hace a mí porque se mala cree persona. que está del lado correcto Mira, de la tus historia, principios a porque los se míos cree que es buena están persona. 100 años luz. Y decirte la verdad no me hace mala persona. No, Muchos el estarán juzgar según tu agradecidos por Biblia te hace haberme. mala Yo estoy persona. No lo agradecida que yo por digo, lo que decirme dice la tu misma verdad. Biblia, pero en este caso no te conviene decirlo, que es distinto. Tu misma Biblia dice que no Bueno, juzgues. Y adicionalmente a eso, dice otras no cosas me, que al parecer no te convienen. Por ejemplo, Primera de Corintios 14:34, las mujeres que guarden silencio porque no les es permitido hablar. Por ejemplo, pero aquí te tengo a ti, entonces, ¿para qué? hablando, y A ver, eso más ¿cómo que no hablando en se me es permitido un canal hablar? ateo Lo que que pasa que te no sabes abre la posibilidad de discernir. hablar y tienes Mira, la libertad hasta de insultar, sin un hombre fundamentos, terrenal pero tienes no la puede libertad de discutir con una insultar. persona Y como te sobrenatural. digo, Por favor, un perdón, ser humano que no ha nacido de nuevo, que no existe, o sea, tú podrás entender las escrituras. Discúlpame que me ría, pero tu no, es que intelectualidad el y toda tu problema no es que preparación, lo que yo las puedas entienda o haber no las estudiado, entiendo. no te Tú da como la capacidad de creyente poder estás yendo en discernir contra de las ni mismas y entender vienes las a escrituras presumir bíblicas. que las escrituras es lo correcto cuando ni tú misma lo Perdóname, haces pero caso. estás hablando desde afuera. Y tú estás Te hablando desde pediría, adentro y no las por haces favor, a caso. todos tus seguidores, Y tú estás llévense un hablando cursito desde de adentro y no le teología haces y caso. puedas estudiar un poquito más, porque tu La que debería ignorancia, estudiar eres tú, o al menos la que debería ponerlo en práctica. ¿Por qué no lo pones en práctica tú? aparte de ser una persona ignorante y ¿Por aparte qué no de lo ser pones en práctica atrevido, tú? No, es el muy ignorante escasa. fuiste tú ahorita que lo demostraste cuando iniciaste. Eso es Cuando demostrar estudies algo ignorancia de cuando no sabes de teología, un tema y te coges abre del otra tema vez tu para canal de hablar. TikTok y opina. ¿Mande? No opines desde tu ignorancia. La única que entró a opinar desde cosas que no sabe eres tú. La única que vino a dar un ejemplo Perdón, de pero aquel que no virtud y de está buena vida preparado, fuiste tú, la cual el que no ha demuestras que estudiado ni siquiera tú mismo teología, las llevas a el que no ha cabo. estudiado Dijiste 5 que la años Biblia, en el tú seminario dijiste que la bíblico, Biblia, el tú que no misma tiene dijiste, ni, dijiste o no por dijiste, favor, ¿de qué dijiste o vas no a hablar? dijiste, De qué dijiste religión o ni no de qué dijiste que la Dios? Biblia tenemos que Si hacerla tu caso porque capacidad es la mental palabra no que te nos guía. alcanza para discernir ¿Dijiste o no dijiste? la Tú misma dijiste. escritura del ¿Y Dios vivo dónde y estás demostrando lo poderoso. que tú Hay misma que nacer dices? de nuevo, cosa que tú, un simple ¿Dónde mortal, demuestras no que tú misma entiende. haces caso a la Biblia? A ver, ¿dónde demuestras que tú misma haces caso a la Biblia? Te acabé de La decir dos Biblia bien cosas claro que yo sí he dice, leído en ir la y Biblia, pero predicar que el tú como evangelio creyente no haces a caso. toda Entonces, ¿qué vienes a criatura, enseñar de moralidad y o el qué que vienes a enseñar y a creyere juzgar al resto de y fuere personas si tú misma no haces bautizado caso? será salvo, y el que no Ah, eres creyere, salva porque bueno, crees, no será porque haces. por todo, hijo, por todo. Pero demostrando no estás, estás Primero se juzgando cosa cree que la y Biblia luego no te se deja. obra. Estás hablando cosa que la No Biblia puedes tampoco te obrar deja si como no mujer. crees. Pero perfecto, dices que es por obras, digamos, es por gracia, Pero porque ¿cómo crees, crees porque tú aceptas. que Ya lo que perfecto, tú estás diciendo es es por gracia. verdad? O sea, Y
Eres ¿Y un qué demuestras? ignorante más. Discúlpame que te Entonces lo diga. claramente la No hay palabra de ninguna Dios no hace preparación buenas en ti. personas. Ni Lo siquiera tú misma te siento. No, reconociste como esta no una es tu buena rama. persona. Criticar la existencia de Dios no es tu rama, porque no tienes ningún estudio y ninguna preparación. Por Pero último, mira, el qué ateísmo no coincidencia. tiene ninguna ciencia, Tú ningún defenderlo, estudio. tampoco es tu rama. Simplemente es una Porque ni siquiera ignorancia. conoces tu Y Biblia, porque eso, ni siquiera la haces caso y ni siquiera entiendes lo que dice. pero por favor, yo sí la entiendo. Por eso estoy aquí. Entonces, ¿por qué razón no Que la tú pones en creas, práctica? que tú Entonces, ¿por qué razón creas. no la pones en práctica? Lo que tú estás hablando, lo que tú ¿Por estás qué razón no mencionando la pones está en errado. práctica? Está errado. Vuelve a leer bien y todo el contexto ¿Por qué para que quizás razón Dios no te la pones en ilumine práctica? y puedas sacar una ¿Por qué mejor razón interpretación no la bíblica. pones en práctica? Vamos al hecho de no juzgar nomás. Ya te fuiste contra los homosexuales, ya te fuiste contra los ateos, ya hablaste de Contra los ignorantes al comunistas resto de también. personas. Te dice, la Biblia claramente te dice no juzgar. Con la misma vara que mides, serás medido. Y qué coincidencia, tú hablas de ignorantes cuando hablas desde la ignorancia, porque hasta eso más no puedes defender un punto porque lo desconoces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tú misma no pones en práctica lo que tú misma quieres venir dar de ejemplo acá? Y el tema de esta conversación era, Te dio mi ¿Dios opinión. hace Te buenas voy a ser personas? clara, sincera y directa. ¿Dios hace buenas personas? ¿Podemos confirmarlo? ¿Tú puedes ser un ejemplo de eso o no? Dios ha dejado sus mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos de tu Tú, prójimo, no codiciarás las tú empresas eres ni a los creyente. ricos. ¿Dios hace buenas personas? El que Entonces, hace caso puede podemos llegar a decirse la que es una conclusión, ya buena que persona y un doblamos el buen tiempo que iba a seguidor dar de por persona para Jesucristo. dar a alguien más El el que tiempo. no Dios, cumple entonces, los después de todo, hace mandamientos, buenas personas. simplemente podríamos decir que no es Dios, ninguna buena después de persona. todo, hace buenas personas. No sé siquiera si viste el tema del Dios cual estamos ha tratando, aun dejado cuando lo repetí varias mandamientos. veces. Y Dios ha estamos dejado llegando a una mandamientos, conclusión. tanto Dios para hace ti buenas como para personas. mí. El que lo Dios quiere hace buenas cumplir, personas. el que quiere cumplir, estoy diciendo, Dios ha dejado mandamientos. Si Y tú quieres claramente, cumplirlo, lo como haces. personas Y si como no, tú, no los no. cumplen, ¿verdad? Si haces esos mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así como lo estás demostrando ahorita, tratando de ignorantes, juzgando a los homosexuales, tratando justamente diciendo que los ateos estamos en la mentira. ¿Y qué más me dijiste? Que estamos bueno, otros, otras cosas más. ¿Eso es lo que vienes a enseñarnos de tu Dios de amor? Es la verdad que se tiene que informar. O sea, por no herirte, yo no te voy a decir la verdad y te voy a apañar y te voy a decir, estás bien en el camino de Por eso robar, en el camino de mentir, estoy estás bien haciendo que siendo recalques. homosexual, Todo estás bien. eso está bien porque tú No voy crees a en lo que poder decir crees. la verdad. Entonces, ¿cómo voy a confundes términos? Yo confundo Definitivamente. términos. Pero ¿qué puedes pedir de alguien que no ha Cuando estudiado la que nada y se viene, atreve a hablar y opinar de algo que Dios, no sabe? Realmente, Dios, haz aquí la única que ha el favor y demostrado que por no favor sabe ni su instrúyete propia un Biblia poquito eres más. tú. Y la única que ha demostrado que hasta hace lo contrario a lo que dice la Biblia eres tú. Vuelvo y te repito. Entonces, lleguemos a la conclusión que inicia ¿Pero el tema de esta quién noche. dice que yo hago lo ¿Dios contrario? hace buenas personas? ¿Tú? ¿Tú que no sabes nada de religión ni de un Dios? ¿Tú? ¿Dios No sé hace buenas no sé quién te personas? dio secretos para que hables. Te dije que Dios ha ¿Dios dejado hace buenas mandamientos. personas? Dios no, nosotros somos libres. Dios no puede obligar a nadie. Perfecto. Entonces, claramente, Dios Que no te hace diga, buenas personas. Creer en Dios, seguir la Dios Biblia, no hace demuestra que perdón crea personas los realmente como tú. mandamientos del Señor y lo que Justamente, todos los aun creyentes deberíamos cuando hacer quieren para que esta sacarle lo sociedad bueno, que cambie no y tiene cosas mejore. buenas la Biblia, pero de todas maneras, aun cuando quieren transformarle y Si no modificarle tiene y cosas buenas, acomodarle no a sus robar, no vidas, matar, terminan no siendo como tú. difamarás. ¿Qué Perfecto. son pecados? ¿Está mal? O sea, tú que no sabes, tú mejor dicho no tienes ni moral. Tú no sabes ni qué es lo que está bien ni lo que está mal. Y eso, ¿cómo llegas a esa Opinar verdad? que algo está ¿Cómo llegas mal a esa cuando verdad tú
cuando la tienes que fundamento entra a de cuál juzgar es a la un canal verdad eres y qué tú. está bien y qué está mal. ¿Cómo tú te atreves a decir que algo está mal o está bien? Si tú Tú no tienes eres, ningún ya, tú sí fundamento, tienes, ¿no es dime cierto? cuál es Tú tu sí tienes. fundamento. Tú sí tienes la moral. ¿Tú sí tienes o no tienes? ¿Tienes tú o no tienes? Pero Tú dilo. demuéstralo. ¿Tienes o no Quiero que tienes tú moral me digas tú? dónde, por A favor. ver, Claro que por ya, yo supuesto. no, por ser ateo. ¿Tú tienes moral? Tú Tú, tienes. no tienes moral. No tienes, entonces, Tú ¿cómo te tienes atreves moral. a decir que algo está bien o está mal? Pero tú sí Que si la tienes, ¿no es Biblia es cierto? buena Pero tú o no sí es tienes, buena. ¿no es Que si cierto? Dios es Pero tú sí bueno o es tienes. malo. ¿En qué te Si tienes o basas? no tienes. ¿Tú sí tienes o no tienes Por moral? supuesto que yo tengo. Si tienes moral. Y tu moral te enseña a ver las cosas buenas de las cosas malas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No. No. Entonces, que tengas una linda noche. Bueno, retomemos el tema. Ya vieron, ¿no? La gente ignorante quiere tratar a otros de ignorante. La gente quiere hablarnos de amor mediante el odio. La gente muchas veces simplemente se cree buena porque cree que lo que piensa es bueno. Y eso es lo peligroso de las religiones. No tenía motivos para decir que era buena. No tenía motivos para decir que tal vez era más inteligente. No tenía motivos para decir que tal vez sabía más de Biblia. Pero lo dijo porque según ella es creyente en Dios. Una prueba más de que el creer en Dios, al menos así iniciamos, veamos más adelante. El creer en Dios, al parecer, no hace buenas personas. Pero veamos. Voy a ponerles un poquito en contexto, por favor. El tema de hoy día es Dios, la Biblia, el concepto, el pensamiento de un Dios. ¿Hace buenas personas? Ya que ingresamos topando el tema, ¿hace ver lo que es el bien y el mal? Pues Creo que una no. buena noche, ¿con quién tengo el gusto? Con Daniel, Daniel, de bienvenido. ¿De Chile. dónde eres? De Chile. Chile, bienvenido Chile, ateo o no ateo, para que la gente lo sepa. Soy católico, Católico. Perfecto. A más o ver. menos practicante. Yo Ya, perfecto. Y qué pienso, bien que tú mismo lo digas. Eh, pienso, no digo creo, la re- pienso que, de- que no es necesario ser creyente para ser bueno. Y no necesariamente el ser creyente te hace buena persona. Me explico. Podemos partir desde solo el punto de vista humano para determinar lo que es bueno o malo. Desde la ya, dignidad de la persona humana y desde la propia naturaleza humana. Entonces, si bien el cristiano tiene una obligación moral extra porque tiene un Dios que le dice lo que tiene que hacer, cualquier persona puede ser buena. ¿Por qué? Porque es capaz de, mediante la razón y la inteligencia, reconocer el bien y reconocer lo que debe hacer. Para mí, esa como arrogancia que muchos hermanos en la fe tienen de creerse buenos por creer en Dios o decir que el único criterio para el bien y el mal es Dios, me parece justamente eso, una arrogancia, porque eso inhabilita de algún modo al ateo para ser bueno. Y por otro lado, me parece que el ateo hace el bien con menos condicionamientos que el cristiano, porque la mayoría de los cristianos tienen esta lógica de premio-castigo, o sea, hacen el bien exactamente. porque tienen el infierno del cielo, pero el cristiano no está llamado a hacer eso, el cristiano está llamado a vivir en libertad, el amor, Y sabes, no por discúlpame que miedo. te corte así por un segundo. También hay una cosa que personalmente a mí me parece muy peligrosa moralmente hablando. O sea, tú topabas algo muy importante. Al final de cuentas, el creyente tiene este premio castigo. O sea, hago las cosas bien, podré tal vez llegar a un cielo. Hago las cosas mal,
debo temer el castigo de un infierno. Pero aquí lo adicional que entra en todo esto es que te abre la religión como tal, te abre una puerta en la cual dice, bueno, después de todo, todos somos pecadores en distintos niveles. Para Dios, el pecado no importa si es tal vez que te robes una gallina o que mates a una persona. Pecado es pecado después de todo, pero si te arrepientes, tienes pase para el cielo. Entonces eso a mí me parece mucho más peligroso. Aun cuando hay personas, tal vez como la chica que estuvo en Denantes, que realmente se nota que sí necesitan de Dios. Porque imagínate, estando del lado de Dios, hacen lo que hacen, qué miedo si no tuvieran esa conciencia de que tal vez algo los está viendo, aunque sea imaginario. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, siempre he querido entrar a tu live porque me parece que un ateo y un cristiano pueden dialogar Por perfectamente supuesto. y encontrar puntos de unión. El tema es cuando en la fe se interpone el fundamentalismo y no la razón que te hace conocer la propia naturaleza. Lo que sí tienes razón, o sea, como cristianos nosotros creemos que Dios nos perdona cuando nosotros hacemos mal, como que le rendimos cuenta a Él. Pero eso no es como un pase libre para decir hago lo que quiera, total, después pido perdón. Porque una característica fundamental del perdón cristiano es el tener la intención, por lo menos, de no volver a hacerlo. Entonces, no sé, cuando, perdón los chilenismos, pero cuando Jesús le dice a la mujer pecadora, vete y no peques más, le está de algún modo diciendo que la intención es que ella justamente no vuelva a caer. Ahora, es súper entendible que la naturaleza humana Eso en la teoría, justo eso iba, eso en va la a hacer el mal. teoría. Pero y ahora en la práctica, viéndolo en el día a día, viéndolo en la vida real, claramente, no sé, ¿qué piensas tú? Eh, Sabes que soy pesimista en ese sentido. Creo que, como cristiano, ¿no? Creo que la mayoría de los cristianos vivimos a medias esa fe. O sea, la confianza, dame un segundo, la confianza en que Dios simplemente te va a perdonar hace que muchos actúen sin conciencia, finalmente. Y incluso desde el protestantismo, yo soy católico, pero desde el protestantismo se afirma que uno está justificado desde antes. Es como esta predestinación que plantea que no importa lo que hagas, porque si Dios ya te perdonó, la vida que tengas da lo mismo porque tú ya estás salvado, si aceptas a Cristo en tu corazón. Eh, y me parece una idea peligrosa, lo mismo que del catolicismo frente a la confesión, por ejemplo, porque de algún modo te resta responsabilidad sobre tus acciones. Lo que yo pienso es justamente que el que tengas el perdón de Dios, de algún modo, te da más responsabilidad de tus actos, porque sabes que estás prometiendo no volver a hacerlo. Ahora, ¿se da en la práctica? Pienso que no mucho, que son pocos los coherentes. Daniel, agradezco mucho la opinión que diste y solo para concluir tu intervención sobre el tema. Entonces, tú mismo, ¿qué concluyes? ¿La Biblia o el concepto de Dios hace buenas personas? No. Daniel, te agradezco muchísimo. Una linda noche. Ojalá puedas seguirme acompañando. Igualmente, gusto compartir contigo. Y bueno, sigamos avanzando. Agradezco mucho a la gente que se está conectando. El día de hoy estamos hablando de la Biblia, Dios, esta creencia en un ente superior. Después de todo, ¿ayuda, aunque sea para ser buenas personas? Veamos, está abierto para que los que avancemos puedan opinar. Y recuerda, si recién te conectaste, pues después de este conversatorio se sube a YouTube. Así que éntrate a Teo Digital, éntrate al link donde están mis redes y suscríbete en YouTube para que después puedas ver completo el conversatorio que hemos tenido esta noche. Agradezco mucho la paciencia a la gente que se está conectando. Voy a tratar de avanzar lo más pronto posible con los que más pueda. Y muchas gracias.
Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué más bien? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Colombia. Colombia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. Perfecto. Yendo al tema, ¿tú consideras que tus creencias, de cierta manera, ayudan a ser buenas personas? No, ¿Ya creer no por te hace qué? buena persona. Cada quien es libre de tomar las decisiones que le dan conveniente a su vida. ¿Ya? Pero tomando en cuenta, bueno, lo que dice el relato cristiano, un poquito es que después de todo Dios sabe lo que vas a hacer, pero Él no interviene porque de cierta manera tú tienes la opción de decidir, pero Él ya sabe. Entonces, después de todo, si es que tú haces las cosas mal o haces las cosas bien, Él ya sabía de antemano. Regresando un poquito al tema inicial, si es que entonces Dios no garantiza de alguna manera hacer este mundo mejor, con personas mejores, personas buenas, ¿para qué consideras que nos serviría mantenernos en esa creencia como tal? Mm, es difícil la respuesta. O sea, Dios actúa de una manera muy misteriosa. El creador de todo. Y para esa respuesta, pues, Jesús nos dio unas enseñanzas. Por ejemplo, Como tal vez, que venimos a este mundo a disfrutar, a vivir, pero a toma en amar, cuenta que a amarnos unos a otros. entre los mismos creyentes es muy mal interpretado la palabra al menos que utilizaste, disfrutar. Muchos la comparan con libertinaje, tal vez. Muchos la comparan que enseguida, por el hecho de que tienes de libre albedrío, o como la persona que estaba conectada al inicio, el hecho de ser ateo, automáticamente soy un mentiroso, soy alguien que no tiene moral, soy. Entonces, muchas de las veces es peligroso el tomar en cuenta las creencias porque al tener una postura como la tuya, siendo creyente de todas maneras, tienes otros críticos atrás tuyo. Qué bueno que son algo un poquito tal vez más, no sé, más cerrados en cuanto a la creencia del mismo Dios, pero después de todo, eh, hay otras personas que como que no le ven eso de disfrutar o de tener libertad como algo bueno. Entonces tú como creyente, ¿qué crees que en realidad es lo que te motiva a ser bueno? ¿Te Cuando consideras tú alguien me, bueno? No o decimos que seas sea, un santo, no decimos que seas perfecto, sino alguien bueno, alguien que busca no hacer el mal el de mal. gana, el que no busca insultar al primero que se le pase enfrente, algo así de sencillo. O sea, yo he visto muchos tus videos, ¿no? Y yo a veces pienso que como que Dios te utiliza a ti como para demostrarle a los creyentes, y no son malas personas, sino que no tienen el conocimiento. O sea, siempre se han encerrado en lo que dice el libro, literalmente lo que dice el libro. Y pues si vamos a teología, pues el Génesis no es una realidad. El Génesis fue escrito por el pueblo de Israel cuando vagó los 40 años en el desierto, filosofando las primeras filosofía humana para darle explicación al origen. Ese es el Génesis. Ya. Sí, sí, pero un poquito yendo al hecho de que la religión ya en contexto, en modificado hasta la actualidad, ya en la forma que tú la percibiste, entonces, al final de cuentas, ¿eso te ha ayudado a ser buena persona o qué mismo? O sea, la O sea, Biblia si nos tú da me dices, cierto. ¿sabes qué? Un día conocí la Biblia y me puse a leerla y me hice bueno, quisiéramos escuchar un poquito esa experiencia. Ahora, si tú me dices, no, sabes qué, mis padres, de cierta manera, ellos me inculcaron el respeto, o cosas así, no sé. Justo ese es un poquito a lo que queremos llegar. Si la creencia en Dios, o sea, el hecho de creer un Dios en realidad, ¿está haciendo buenas personas o está haciendo personas que se creen buenas? eh, es difícil, todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos diferentes y actuamos diferentes. En mi caso, yo soy bueno porque soy bueno, o sea, me nace ser bueno.
No necesito de ¿Ya? una Biblia que me diga que soy bueno. O sea, desde chiquito nos inculcan a ser buenas personas. Y entonces ¿Cómo ahí más o va menos te como, inculcaron a ti? Tal vez te dijeron, verás, si es que tú haces, por ejemplo, copias en los exámenes, te vas a ir al infierno. No sé, más o menos cómo fue, para que la gente entienda y, tal vez, y exponerlo. ¿Cómo consideras que tú llegaste a ser buena persona? empatía. Perfecto, me Yo, encanta como la todas palabra. personas, hemos sufrido, ¿no? Hemos sufrido colocarnos en los zapatos de los demás. Si a mí me han hecho daño, yo me he sentido muy mal cuando me han hecho daño. Y yo no quisiera que ese mismo daño que me han hecho a mí, hacerlo a otras personas. O sea, ¿La es algo empatía así. crees que es algo único de los creyentes? No, eso en cada persona, diferente en cada persona. Eso no mira si es creyente o no creyente, eso va en cada persona. Hay personas que solo Carlos, piensan en sí mismos y en sí mismos. eh, te agradezco mucho tu intervención y para darle una conclusión a lo que iniciaba el tema. Después de lo que tú mismo has expuesto, entonces, Dios, la Biblia o la creencia, ¿hace buenas personas? No, no hace buenas personas. Ya va en uno mismo, el libre albedrío. Te agradezco mucho, Carlos, la intervención y gracias Colombia Conectado. Ojalá puedas seguirnos acompañando. Vale. Y el tema de esta noche, Dios, la Biblia, ¿hace buenas personas después de todo? Voy a abrir el micrófono a más personas para que nos den su opinión. Y si recién te conectaste y no viste desde el inicio, pues éntrate a mi link de mi perfil y suscríbete en mi canal de YouTube porque todos los conversatorios, debates, entrevistas que tenemos después se suben al canal de YouTube. Así que vamos a dar la apertura a alguien más. Muchas gracias a la gente que está esperando. Gracias por la paciencia. Una buena noche. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Samuel, Samuel, ¿verdad? Sí, señor, ¿De dónde eres? de Paraguay. Paraguay, bienvenido. ¿Ateo Gracias. o no ateo? No ateo. No ateo. Sí, señor. Yendo un poquito al tema, Sí, señor. ¿consideras desde tu punto de vista que el ser creyente te hace buena persona? En lo que es mi vida personal, sí. Ya. Sí. Ahora, O sea, tal eh, vez te cambió de alguna manera o como más o menos consideras que eso te hace buena persona. sí, justamente eso quería aclarar. En la niñez fui inculcado a practicar el cristianismo, o sea, si vamos por religión, entre comillas, sería protestante. Ahora, Ya. entiendo, ok. Luego el famoso término que utilizamos los protestantes, me desvié de esa práctica de ser un cristiano. Alguien que cree en Cristo en- tiene que creer en su palabra. Ahora, si vamos a la palabra y ser bueno, si vamos a la palabra en Salmos 14, en 3, dice que se ha buscado a alguien bueno y no se ha hallado ni uno solo. O sea que eso iba dirigido a la gente israelita, en ese tiempo, en el contexto del versículo, iba dirigido a Ya. gente israelita que fue escogida por Dios, gente de Dios. ¿Me explico? O sea que ni entre ellos hay bueno, o sea que entre los creyentes de hoy día tampoco hay uno bueno. Lo Ni que sí antes ni puede haber, ahora. ni antes ni ahora. Pero aquí sucede algo. A ver, Sí. si, si, si lo vemos desde el punto de vista que tú lo propones, que en Ujú, realidad sí tiene algo de lógica, ujú. eh, ¿por qué razón se llenan o se autoproclaman profetas de la moralidad los creyentes sabiendo de que ni entre ellos mismos son buenos? Hipocresía. Hay gente hipócrita en todo el mundo hay gente hipócrita. Porque hay gente que dice practicar el bien
o entre muy comillas, practicar el bien y hace el mal. Todo el mundo es esa persona. Ahora, lo que pasa es, con Cristo, no somos buenos, pero a través de Él nos justificamos. O sea, Él nos justifica a nosotros y somos Ya. justos. Hay que entender que hay una gran diferencia entre ser bueno, que eso viene de vos, y ser justificado, que viene de Dios hacia vos. Eso es una gran diferencia que tenemos que Oye, pero comprender. ¿no te parece un poco peligroso el hecho de que tienes cierta libertad o carta abierta a hacer cosas? No hablemos de extremos como matar o Ujú. otras cosas que pueden ser peor, y no lo digo para que no me bajen las vistas del video, pero vamos a cosas sencillas. O sea, Sí, el hecho de que haces un daño a una persona, ¿no te parece una carta abierta al saber que tienes por detrás en tu creencia, en tu mente, algo que te va a disculpar? ¿No crees que es peligroso ese asunto? O al menos no, así se ve que funciona, porque después de todo, muchas personas, o un dato, porque es un dato el que voy a claro. dar, Ujú. por ejemplo, es bastante contradictorio saber que en las cárceles la gran mayoría de gente encarcelada es creyente. Entonces, es como que abusaron tal vez de esta confianza ante Dios, pensando que los iba a disculpar, hasta que un rato pues ya les tocó estar ahí pagando la ley terrenal, digámoslo de cierta manera, la ley que existe en cada país, ya que la ley divina, según sus creencias, llegará después de la muerte. Y eso más, muchos dicen ni después de la muerte, sino después de la segunda venida de Dios. O sea, eso puede ser aún todavía mucho después. Sí, sí, es muy complicado el tema realmente. Si lees a profundidad Salmos 14, te invito a que lo leas cuando tengas tiempo libre, obviamente. Salmos 14, 1 al 3. El 3 en específico dice que cada uno se guió bajo su propia conciencia, y por eso no hubo nadie justo. Mucha gente pensando que hace el bien, en realidad está haciendo el mal, como son estos pastores, muy, entre comillas, pastores cristianos, protestantes, que utilizan el poder, muy, entre comillas, también que Dios le da. ¿Y qué hacen? Abren iglesias. En Paraguay pasó esto hace muy poco. Un pastor pentecostal, que es, si vamos por la creencia protestante, los pentecostales son los que están más cerca de Dios. El Ya, pastor este abrió una iglesia y empezó a violar a las mujeres que estaban en esa iglesia. ya. Me explico. Por eso hay mucha gente que puede decir, mira, yo soy cristiano, creyente, y no profesa la fe. Que en este mismo momento también es mi situación. No soy bueno, no soy una persona buena. Trato de practicar el ser el bueno, pero no puedo ser bueno. Solamente puedo ser justificado por Dios. Ya. Entonces, siendo consciente de eso, y yo quiero salvar algo de lo que dices, como dices, Ujú. igual busco ser bueno, o sea, no me siento bueno, pero estoy trabajando para hacerlo. ¿Eso no te parece algo mucho más humano que de una deidad? Y sobre todo, si ese es el caso, entonces, si no nos garantiza la creencia en Dios, que podemos ser buenos, porque la misma Biblia lo dice, como tú has mencionado una parte de ella, la misma Biblia nos dice que no podemos ser buenos. Entonces, ¿para qué sirve Dios? ¿Para qué sirve la creencia si después de todo ni eso nos garantiza que seamos buenos? La justificación es la que nos garantiza el estar con Dios. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz hizo que nosotros seamos aceptos por Dios. Nosotros no teníamos, cuando digo nosotros, me refiero a todo el mundo, no teníamos la oportunidad de ser salvos, no teníamos la oportunidad de tener esperanza de vida en la eternidad. Estoy hablando como una persona que cree en Dios. En- no teníamos, no teníamos esperanza, estábamos perdidos. Y con Cristo lo que nosotros tenemos ahora es una oportunidad de ser justificados por medio de su justificación, por medio de que Él nos haga en aceptos. Ahora tenemos la oportunidad de ser buenas personas. ¿Y te parece algo correcto eso? Opinión muy personal. O sea, Claro, claro. que tienes un algo que te puede justificar
porque de cierta manera Él lo dice, ¿no? O sea, en este caso Dios, mediante la Biblia o mediante sus enseñanzas, dice Él que tiene el poder para justificarte lo que estás haciendo mal. No Hay sé, que entender no una sé si me cosa. entiendes al punto al que voy. Sí, ¿Te sí, parece sí. justo eh, que algo que ahora ya no hay, porque justo es algo de que comentamos al inicio de este conversatorio, decía, es que Jesús existió antes y pisó la tierra, decíamos, ya, perfecto, pisó la tierra, pero de todas maneras, aún aceptando que fuese 100% verdad, cosa que no es, siendo 100% verdad eso, ¿te parece correcto que hay un grupo de personas que se sienten libres de hacer las cosas algo mal? No hablamos de extremos malos, algo mal, pero saber que puede ser justificado y ser perdonado y por ende tener el premio tal vez deseado que ustedes como creyentes pues plenamente esperan, ¿no? Que es la vida eterna o el ujú. cielo o el paraíso como tal. No sé, te puedo, te puedo tratar de decir, y definime vos, ¿qué entendés por estas dos palabras? Arrepentimiento y remordimiento. ¿Qué entendés vos? Me encantaría yo verle el significado exacto de la RAE, porque Claro, muchas de claro. las veces cuando usas el entendimiento o la opinión personal como tal en ciertos términos, podríamos no estar hablando el mismo idioma. Podría ser que tú lo Ujú. interpretes de una manera y yo lo termino interpretando de otra, Sí, pero sí. de todas maneras podemos remordimiento y el otro era, Arrepentimiento. por ejemplo, arrepentimiento, sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Arrepentimiento, Ujú. remordimiento, sentimiento de culpabilidad Ahí que está. tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Ahora, Ujú, el remordimiento, basados en el concepto exacto, que es el mismo para los dos, ¿no es cierto? O sea, tú ujú. lo consideras Sí. igual y yo ahorita que lo leí, el mismito ya. Ujú, En ese aspecto, mira, la culpabilidad, aun cuando me parece más humana, porque es algo ujú, con uno mismo, me ujú. motiva a ser mejor persona. O sea, no sé, Claro. yo inmediatamente lo veo desde ese punto. En El cambio, arrepentimiento. el arrepentimiento como tal termina Ujú, siendo el hecho de que sentí que, bueno, no hice algo ujú, y, y tal vez lo hice y me siento mal con eso. ujú. Pero eso te lleva a un cambio. El remordimiento, en cambio, Perfecto. simplemente te hace pensar, mira, hice mal, ya está. Te quedas en el punto mismo, no te moviste, no hiciste nada. De todas maneras, mira, yo le tomé al revés, pero creo que Ajá, llegamos al mismo ajá. punto. O sea, Ujú, el punto es que el uno, cualquiera de los dos que este sea, te lleva a que tú como persona buscas mejorar. claro. Y el otro, de cierta manera, te deja en una mitad como que, por último, si pasa bien, si no pasa también, ¿no es Ujú, cierto? ujú, ujú. Ya, pero a lo que voy yo, ese no es un sentimiento humano que le echamos hacia un ser todopoderoso. Si al final de No, cuentas podemos ver que de él, no. de este ser, al menos nada. Pero de uno mismo, el hecho de tener uno la concepción y decir, no, en verdad hice mal al decir esto o hice mal al hacer esto, pues al final de cuentas es algo con uno mismo que si tú mismo no te das cuenta, como por ejemplo la persona con quien iniciamos este conversatorio, Ujú, ella ujú. no aceptaba que entraba a un canal a juzgar a otra gente sin ni siquiera decir el por qué. Claro, claro. Entonces imagínate, aun cuando decía que la Biblia enseña que no debes juzgar, pero igual no le importó. Entonces, si no se da cuenta ella misma que está haciendo las cosas mal, después de todo, así Dios lo diga, pudimos ver de que no sirve de nada. No, no. Mira, ¿O piensas Dios, que ahorita ella está rezando y arrepintiéndose de lo que tal vez mal dijo? claro, mira, es que Dios está para darnos en segundas oportunidades. No importa las veces que fallemos. Ahora, lo que no tenemos que malentender es porque cuando digo no importa las veces que fallemos, digo muy entre comillas Perfecto. y es un tema muy delicado.
No importa las veces que fallemos. Eso quiere decir que, mira, yo le maté a alguien, ay Dios, perdóname, pero ahora me voy a matar un rato, sí, pero después me voy a perdonar. Eso no tiene sentido, no tiene cavidad lógica, no hace ni falta que esté Dios en esta conversación. Si vamos a irnos por la lógica, no existe eso. Pero en la práctica, en cambio, sí sucede lo que dices. Como tú dices, es muy No. ilógico, es muy irracional, pero sí sucede. Tal vez gente no matando, para no ir a un Ujú, extremo tan grave, pero por ejemplo, claro. robando. Y sí, claro que existe ese tipo de personas, pero no puedes decir que alguien que cree en Dios, realmente, porque hay gente que se une, por ejemplo, también como hay gente atea que se une al ateísmo simplemente para causarle el mal a alguien y después dice o profesa ser una persona que quiere hacer el bien, ¿entendés? Lo mismo podemos aplicar al otro lado, que Pero sería la ahí, inversa. ahí sí discrepo. ¿Por qué? Porque en cambio, como ateo, yo no tengo quien me Ujú. justifique. Claro, y por eso estás perdido. O sea, Por eso. a Sí, te lo que escucho. voy es que el hecho de que yo no tengo quien me justifique, yo por mí mismo, sin esperar un paraíso, sin esperar un cielo, trato de ser lo mejor que puedo ser. En cambio, ustedes, por un premio, están buscando, y eso más, tienen alguien que les justifica, son creyentes. Claro, claro. La Entonces, ¿por diferencia qué es eso que te hace mejor a ti que a mí, cuando yo por mi percepción del mundo busco ujú, no hacer el mal a nadie más? no me hace mejor que vos, para nada. Per- ¿Perdón? No me Ah, hace mejor que vos. Como persona, no me hace mejor que vos. Como te dije, sí, yo en fui realidad ni justificado. tampoco, exacto, o sea, ese en realidad es uno de los puntos al que quiero llegar y para poder dar el paso a alguien más, te agradezco Sí, sí, mucho, Samuel, la sí, intervención. señor. Para concluir, Sí, después de lo que hemos conversado, después de lo que has expuesto tú mismo, ¿consideras que Dios o la Biblia hace buenas personas, sí o no? la práctica de lo que dice la Biblia, sí. Con esa respuesta terminas. Sí, señor, que Dios te bendiga. Listo. Una buena noche, Samuel. Igualmente. A todos los que se están conectando, buenas noches. El tema de hoy día es Dios o la Biblia. ¿En realidad hace buenas personas? Hemos visto en el transcurso de las conversaciones que al parecer no. Pero, de todas maneras, veamos a qué conclusión llegamos al final. Si es que recién te acabas de conectar, no te preocupes, éntrate a mi perfil, sígueme y suscríbete a mi canal de YouTube, que está el link en mi perfil. Porque todos los conversatorios, tertulias, debates, entrevistas, después de hacer el live en TikTok, se suben a YouTube. Así que suscríbete, les espero. Les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho la espera. Voy a tratar de avanzar con la mayor cantidad de gente posible, por favor. Y una buena noche. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Michelle, pero considero es un poco irrelevante. Me gustaría plantearte algo, ¿vale? Espérate, preséntate. ¿Ateo o no ateo? Teísta. Eres teísta, perfecto. ¿De dónde eres? Soy de México. México, bienvenidos. A ver, el tema de esta noche, solo puro protocolo. Tema de esta noche, Dios o la Biblia, ¿crees que hace buenas personas? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, por medio de la razón, vamos a plantear que, lógicamente, Dios es la causa incausada más lógica. Por ende, si Dios existe, Dios sí hace buenas personas porque lo causa todo. ¿Ya? ¿Te parece lógico? O sea, bajo el concepto que nosotros mismos creamos de Dios, se supone que lo puede todo, bajo concepto lo podría hacer, pero bajo Eh, la práctica, pues vemos que no, no.
No dijiste nada. En realidad te lo estoy diciendo. A ver, No sé si no entiendas que es distinto. Lo vuelvo a plantear. Por medio de la razón podemos considerar que Dios es el resultado lógico. Y si Dios... Ahorita continúo con esto. A ver. O sea, no, solo te estoy dando la razón para que podamos avanzar con la conversación, porque el Dios no es el resultado lógico de absolutamente nada. El concepto de Dios significa que lo puede todo. Nada, pero por el concepto, ¿y quién creó el concepto de Dios? Creamos los humanos. Entonces, Disculpa. por ahí no quiero llegar a esa parte de ahí, porque tengo gente que igualmente está esperando para poder iniciar. Entonces, por esa razón, voy hacia el punto. ¿Crees? Bajo tu concepto lógico y lógico, lo que quieras exponer, pero queremos escucharlo, ¿crees que hace buenas personas o no hace buenas personas tu concepto de Dios como quiera que lo tengas? Sí. Sí, ¿ya por qué? Porque al Dios ser creador de todo, ¿ya? Es creador de las buenas personas, al igual que de las malas personas. O sea, Dios está consciente de que hace malas personas también. Crea personas contingentemente que por su misma razón se vuelven malas o buenas. ¿Ya? Entonces, ¿ser creyente garantiza que seas buena persona? No. A ti, bueno, en general, no a ti. Tú tal vez puedas decir, sí, yo soy buena persona y Dios me hizo así, perfecto. Pero ya viéndolo en la práctica, ¿consideras que sí garantiza que ha hecho buenas personas? No, jamás dije eso. De hecho, dije que No, te estoy preguntando. Te estoy preguntando, no te estoy diciendo que dijiste. De manera parcial, no. Sería ilógico. ¿Ya? Entonces, ya que hablas dentro de la lógica, podemos concluir que después de todo, el Dios incausado... Todos los dioses son incausados, así que sí. Continúa. Después de todo, aun cuando bajo su concepto puede hacerlo todo, pues no termina siendo buenas personas a todos. No, porque eso ya es un tema de razón subjetiva. Entonces... perfecto. ¿Cómo funciona la lógica cuando no juega a favor de la persona, no? Pero de todas maneras, te agradezco mucho igualmente el que te has conectado. Mejor te abro la posibilidad, ojalá mañana puedas conectarte a la misma hora más o menos y podamos conversar un poquito más. Porque ahorita no es el tema. Sé a dónde quieres llegar con el punto, pero no es el tema. Y vos sabes que va a llevar mucho más largo conversar sobre eso, pero... O sea, ¿por qué vos no respondes? Si para vos está... ¿Por qué? Porque estoy armando un tema... Estoy armando un tema para poder llevar sobre una conversación y entras de esta manera a tratar de sacarlo. Y aun cuando vuelvo a ingresarlo y te hago caer en cuenta que tu supuesto Dios, no termina pudiendo hacer las cosas aun cuando quieres decir que sí las hace. O sea, dejémonos de cosas, pues. ¿Me permites explicarte algo? Pues en realidad, si es sobre el tema, chévere. Si es que ya vas a salirte del tema, me parece un irrespeto hasta para la gente. ¿Sí viste cuánta gente está esperando al igual que tú? O sea, no sé si por la otra gente, al menos no por mí. No sé si por la otra gente podrías hacerlo siquiera. Vos no me vas a dejar hablar, ¿verdad? Es que ya hablamos del tema y claramente terminaste contradiciéndote tú mismo. La pregunta que vos querés... Vos crees que te respondan de manera parcial, por eso... No, al contrario, quiero escuchar su posición libremente de lo que piense. Si eres creyente, en delante Samuel, el creyente que estuvo atrás tuyo, dijo, no, yo sí considero que Dios hace buenas personas. Dio sus argumentos, dijo todo y chévere. Él llegó a esa conclusión. Otra persona católico, Daniel, dijo que no, por ejemplo. Fue la definición de él. Por favor, Ateo, ¿me permites hablar, por favor? Tú pides hablar y terminas diciendo cosas, no sé si lo viste desde el principio, pero al final de cuentas estás haciendo cosas, que no he dicho. Dame un minuto, cuéntamelo. ¿Te parece? Bien. ¿Es sobre el tema siquiera? ¿Es sobre el tema siquiera? Sí, es sobre tu pregunta. Por favor, déjame hablar. Ya. Para comenzar tu pregunta, al querer una definición de respuesta parcial, es un sofisma, porque dicha pregunta no puede tener una respuesta parcial. Entonces, lo que vos estás planteando aquí es una respuesta que no se puede responder al lado contrario del que vos planteas. Por ende, es un sofisma. Por ende, vos sos un sofista. Por ende, eres un mentiroso.
Ya puedes hablar. El claro ejemplo de que Dios, siendo la causa incausada y siendo el que lo puede hacer todo, no puede hacer buenas personas. Pero de todas maneras, una linda noche. Bienvenidos a los que recién se están conectando. El tema de esta noche es Dios o la Biblia, dependiendo de dónde coges las enseñanzas como creyente. ¿Hace buenas personas? ¿Qué consideras? ¿Hace buenas personas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Es tu punto de vista el que queremos escuchar, entender o aprender? Así que bienvenidos. Permítanme, gracias por la paciencia a los que se están conectando. Ay, Hola, un buenas poco. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre es Alex? Alex, sí, así es. ¿Qué tal, Alex, amigo? ¿de dónde eres? Ecuador, de Quito. Ecuador, Quito, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo, la No verdad. ateo, perfecto. Solo un favor especial. Tranquilo, sí, sí Quisiera entiendo todo. que terminemos este tema que propuse de cierta manera, que libremente están libremente pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y justamente mejor al contrario, queremos saber el por qué, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Así que, Alex, bienvenido. Y la pregunta de esta noche fue: ¿consideras tú, bajo tu experiencia, tu concepción, tu creencia, porque en este caso tú eres creyente, que la Biblia o Dios hace buenas personas? La verdad es que Dios nos hace buenos, sí, somos Ya. buenos, la verdad. Sí, lo que pasa es que como hombre natural muchas veces nos alejamos de Dios, ¿ya? Al alejarnos de Dios no buscamos su guía, su enseñanza, entonces eso es lo que nos hace desviarnos un poco de ello. Porque antes, recordemos que antes éramos, bueno, antes de la fundación del mundo éramos inteligencias, ¿no? Y antes de eso las inteligencias fueron organizadas en este mundo y había muchas nobles y grandes, entre ellas todos nosotros los que estamos aquí, ¿sí? Entre ellas los profetas que hubieron en la antigüedad, ¿sí? Pero recordemos que Dios nos creó acá a nosotros porque dijo, no, bueno, nos creó como la tierra, nos creó todo esto aquí. Y nos hizo todo esto para que, para probarnos, a ver si hacemos todas las cosas que el Señor, su Dios, nos mandara, ¿sí? O sea, si Dios dijo, vamos a poner a los hombres aquí a ver si es que hacen lo que nosotros les mandamos, ¿ya? Ya. O sea, Él dijo, vamos allá a ver Oye, si es que guardan pero su... después de todo, yendo a esa percepción que tienes de Dios, em, Dios se supone que es omnisciente. Exactamente, Entonces, después de todo, él ya tenía o ya sabe lo que va a pasar. No le veo la prueba en absoluto porque después de todo dice, bueno, yo le pongo a Alex en el mundo, va a ser ecuatoriano, sus padres van a ser tal, y va a ser así. Entonces, en realidad, ¿cuál exactamente. prueba sería? Y El fuera de punto eso, es, si es que después de todo nos da la libertad por el libre albedrío, después de todo nos da la libertad de escoger, tú como creyente o yo como ateo, a ti como creyente, tal vez, ¿qué consideras que te haría como persona tal vez mejor que yo? bueno, la verdad es que conozco muchas personas que no pueden practicar una fe, pero son Ya, buenas personas. Y conozco muchas que dicen a viva voz que practican una fe y realmente da mucho que desear su actitud, ¿no? Entonces creo que por esa parte muchas veces queremos esconder muchas veces en la religión nuestra forma de ser, o sea, como que, bueno, yo soy cristiano y como aquí yo sí me puedo arrepentir, yo puedo hacer lo que sea también porque me puedo arrepentir, ¿no? Pero no es así, no, no es que yo a que no me pueda arrepentir, voy a hacer lo que me dé la gana también, ¿no? Ahora, como tú dices, eres exacto. ateo, si es verdad, no tengo a quién regirme, por así decirlo, ¿no es cierto?
Es lo que tú Exacto, dices. O sea, yo no tengo a quién, como decir, pedir, quien me justifique o a quien pedir disculpas rezando, ni nada. O sea, exactamente. si yo me equivoco ante ti o me equivoco ante una persona y si en realidad me siento arrepentido de eso, pues lo que hago es ir a donde esa persona y, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué o lo que Sí, sea, pero yo he vivido y he visto, o sea, he sido testigo y he sido parte de personas creyentes que muchas veces me han fallado y luego van y se arrepienten con Dios, pero al que le hicieron nunca el te pidieron daño, perdón. Nunca te pidieron nunca ni perdón. siquiera un discúlpame o sabes qué, me equivoqué al menos, no sé, no, hay, bueno, ahí pueden entrar muchas cosas, no es que el egocentrismo, es que el orgullo, bueno, en realidad es sensaciones y sentimientos humanos que sería largo de explicar. Pero yendo y retomando un poquito el tema, si después de todo, entonces, Dios no nos garantiza, el creer en Dios no nos garantiza, la Biblia, las enseñanzas no nos garantizan de que seamos buenos, ¿para qué seguir creyendo según tu punto de vista? La verdad es que yo, bueno, yo en mi parte, yo creo en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Recordemos que la Biblia no es que nació solo la Biblia, ¿no? Sino que la tradujeron de muchos papiros que encontraron, muchas historias, y quienes sacaron a la Biblia a la luz, los católicos. Sí, recordemos que los católicos la sacaron a la luz cuando crearon la iglesia, cuando Constantino creó la iglesia católica, ¿no es cierto? Y de Entonces hay cierta muchas manera cosas, ellos fueron los que escogieron qué libros los sí que, irán y los que no irán y todo lo demás. Perfecto hasta ahí. exactamente. Y lo que pasa es que muchas de las escrituras, algunas como no se entienden, si tú lees la Biblia muchas veces tiene algunas contradicciones, ¿sí? Totalmente. Tiene muchas contradicciones y muchas cosas que a veces tú leyéndola fijamente vas a decir como que, ¿por qué en la Biblia me falta una cosa si menciona, por ejemplo, te doy una escritura que dice que, y por esto Jesucristo iba a ser llamado Nazareno, ¿ya? Pero tú lees el Antiguo Testamento y en ninguna parte del Antiguo Testamento se nombra la palabra que iba a ser llamado Nazareno. Entonces Ya. tú dices, ¿por qué entonces la Biblia qué pasó? ¿Qué pasó si es la palabra de Dios, no? Sí, pero como te digo, o sea, la Biblia, yo creo en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Y creo que como necesitamos más todavía para poder comprender más la Biblia. Sácame de una duda rapidita. ¿Por qué justo lo que está mal traducido, lo que de cierta manera, lo que está mal traducido justo es lo que no cuadra con el resto de conceptos de la Biblia? Porque normalmente, o a mí me pasa mucho, hay veces que yo cojo textos que normalmente las iglesias, los pastores o la gente creyente deja olvidados, o sea, deja en un rincón. Entonces, yo suelo mostrar esos textos sin dar mi punto de vista. Yo solo los leo y que más gente vaya enterándose lo que tiene su propia Biblia. Pero terminan diciéndome justo lo que tú me dices. No, es que está sacado de contexto, o es que le falta hermenéutica, es que le falta exégesis, o si no, está mal traducida. Pero ¿por qué se da? Justamente en las cosas feas de la Biblia. Lo que pasa es que, bueno, te toca ver cómo era la educación en ese tiempo también para traducir, ¿no? Quienes tenían el permiso para traducir también la Biblia. Sí, Sí, hay que tomar entonces, en cuenta que la Biblia, al menos en una época, era un libro que no era para el común. O sea, solo las élites políticas, sociales, tenían cierto acceso a ese contenido y por eso hicieron lo que hicieron. O sea, claro, y eso creo que por es eso es que innegable. Por eso es que luego la Santa Inquisición apareció también y luego, bueno, también la iglesia anglicana se dividió de la iglesia católica porque no apoyaba muchas de Exacto, las y cosas comienza a ver, después de las Lutero, divisiones. de Luego los aparece protestantes, Martín comienza a haber Lutero, todos ellos. una Claro, ramificación inmensa de la creencia. claro, pero en mi parte, por ejemplo, yo digo, Martín Lutero no era su opción, su posición decir como, adórenme a mí porque yo veo que hay errores en la Biblia, ¿no? En la iglesia católica, por ejemplo. Pero él más lo que quería decirnos es como que hay errores en la Iglesia Católica. Hay errores que no están cumpliendo con todo el evangelio que Jesucristo enseñó en su tiempo, en su momento. Entonces, ¿dónde está la verdad realmente? Entonces, creo que ese era el camino que quería tomar Lutero y todos los protestantes, ¿no?
pero muchos como se aleja, por ejemplo, la iglesia luterana que hay ahora en día, pero digo, no era el punto de Martín Lutero, de los protestantes, sino preparar y hacer que la gente busque su verdad. Busque la verdad realmente, la verdad cuál es, porque la verdad es como era, como es y como ha de ser. Ya no va a cambiar la verdad porque tiene que ser como era antes. Ya, Porque si cambia, o sea, en la Biblia mismo dice, si Dios cambia, Dios dejaría de ser Dios, porque en Dios no hay sombra de cambio. exactamente. Entonces yo digo, si en la antigüedad Dios tenía profetas, ¿por qué hoy en día no hay profetas? Si en la Bueno, hay antigüedad, gente que se autodenomina profeta en las distintas eso, ramas del eso también, cristianismo, ¿no? eso también hay Pero que de, entender pero de que, todas maneras, para no salirnos del tema, y te claro, claro, agradezco sí, sí, mucho, sí, Alex, no te porque preocupes. sí, podríamos en realidad conversar mucho tiempo sobre esto, pero después de lo que nos has expuesto, después de las posturas que justamente eh, tenemos los dos mismos, tú entendiendo la mía y yo entendiendo la tuya, pero ¿a qué conclusión llegarías tú mismo? Yo, ¿La yo, yo, Biblia pues, o Dios hace buenas personas? yo creo que sí hace buenas personas, pero como te dije al comienzo, el hombre natural es enemigo de Dios, ¿sí? Y lo va a hacer y lo será para siempre, a menos que quiera aceptar las enseñanzas del Salvador. Como dijo, yo solo aplico una escritura que dijo un católico, que era, déjame acordar el nombre, San Francisco de Asís. Ya. Dijo, predique el Evangelio todo el tiempo, y si es necesario, utiliza las palabras. Creo que es lo que deberíamos hacer si todas las personas, creo yo, hay algo que nos rige, ¿sí? La l- Creo que todos tenemos una luz en nosotros que nos inspira a hacer lo bueno. Cada uno va a basar su enseñanza, su modo de vivir, a su creencia, pero creo que todos debemos ser buenos porque nos hace sentir bien también ser buenos, la verdad. Sí, y el mundo necesita gente buena, o sea, de todas maneras, de donde venga, creen lo que crea, pero gente buena, pero si vamos un poquito a la práctica, y mira, sin buscarlo, hay creyentes que ayudan a cerrar A que el se alejen. concepto que tenemos, exacto, que son el mismo ejemplo vivo de que Dios no hace buenas personas. Entonces, de todas maneras, ayudan al contenido que hago para tal vez reforzar mi postura en el ateísmo, pero aún así, eh, el objetivo, y vuelvo y repito, aprovechando tu intervención y agradeciéndote, Alex, por la misma, pues el objetivo es eso, escuchar las distintas posturas. ¿Para qué? Yo no te voy a convencer a ti de lo que piensas, y mi objetivo tampoco es ese. Tú no me vas a convencer a mí de lo que yo pienso. Pero al final de cuentas, esas personas, si tú, el que me estás viendo, capaz eres alguien que busca ver más posturas. Eres alguien que tal vez conoces la única que te dio tu familia, la única que muchas veces te dan en la escuela, porque las religiones entran hasta en las escuelas, Sí, y el hecho de no poder ver otro tipo de posturas, otro tipo de pensamientos, pues nos encasilla, ¿no? El objetivo es conocer y después de todo que cada quien saque sus propias conclusiones. claro, sí. La verdad es que yo espero que en algún momento alguien, si es que alguien de aquí toma la decisión de creer o no creer, ya creo que es cada una decisión de cada uno. Si no se puede obligar a nadie a creer en lo que uno cree, como tú no puedes obligar a nadie a que todos sean ateos, ni yo puedo obligar a todos que sean cristianos, ¿no? O sea, Efectivamente. es Y si algo que, supiéramos esas limitantes cada uno, creo que viviríamos mejor. O sea, si tú me dices, no, al final de cuentas yo creo en Dios porque es lo que me enseñaron, bienvenido sea. El problema es cuando te dicen, no, tú por no creer en Dios te va a ir mal. vas al Tú por no infierno. creer en Dios eres inmoral. Entonces dices, oye, aguanta, ni siquiera me conoces. O sea, ya me juzgan sin ni siquiera conocerme. Saber cómo somos.
cómo realmente uno es. Y bueno, Y Alex, incluso, agradezco muchísimo la intervención. y, Dime, ¿vas a decir e algo? incluso, sí, e incluso en muchas denominaciones cristianas, por ejemplo, toma la decisión de no te lleves con esa persona porque está de tal religión. Porque Sí, entre ellos mismos se verdades. ponen limitantes, digo, como, o sea, crees en Dios, si conoces a alguien que tiene algo mejor que lo que tú estás enseñando, e intentar aprender también de ellos. Incluso conocer tu propia historia, porque hay muchos católicos o protestantes que no conocen su historia. Y Exactamente. eso es Creo que esa es algo una de las grave. primeras preguntas que la gente debería hacerse. ¿Por qué creo en lo que creo? Y no solo hablemos de Dios, sino en general. O sea, ¿por qué concibo que esto es bueno para mí, tal vez para mi vecino es malo? ¿Por qué razón yo pienso de esta manera y así, ¿no? Entonces, creo que sería una de las preguntas que el único que va a tener la respuesta es uno mismo. Y aun cuando discrepo que la creencia o la Biblia o Dios hace gente buena contigo, pues igualmente agradezco mucho tu punto de vista en el cual, recalco y lo dijiste, tú consideras que la religión, Dios o la Biblia sí hace gente buena. Así es. Ya, Sí, amigo. perfecto. Alex, una buena noche y te Listo. agradezco mucho. Ojalá me puedas seguir acompañando. Gracias. No te preocupes. Ok, chao, chao. Les pongo un poquito en contexto. El día de hoy, Dios, la Biblia, tu creencia religiosa, ¿te hace buena persona? Pues veamos, ¿qué opinan? Muchas gracias. La paciencia de todos los que han querido conectarse. Sí, eh, veamos, veamos justamente con quién más puedo conversar estos últimos minutos. Buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Willington, poco raro, Willington. ¿De dónde eres? de Chile. Chile, bienvenido. ¿Y ¿Ateo usted? o no ateo? No ateo. No ateo, perfecto. Hoy ha sido una noche de no ateos, la verdad. Cuéntame, Sí, sí. ¿consideras que tu creencia hace buenas personas o te hace a ti la creencia como tal buena persona? Bienvenido. Bueno, mi punto de vista, Dios hace personas, pero Dios no hace buenas o malas personas. Lo que eso nos Ya. conlleva es que nuestra forma de vivir o nuestra forma de ser en nuestro entorno es lo que hace lo que somos. ¿Me entiende a lo que voy? Dios hace Sí, sí, personas, por supuesto. no hace que, uy, no, él van a ser muy buena persona, no. Eso se genera, digamos, al entorno, digamos, cómo nos críen, cómo, digamos, nos guíen, a qué valores nos Los valores enseñen. perfectos es un término que esperaba escucharlo antes, pero lo dices tú. En realidad los que nos forman como tal vez buenas o malas personas son los valores. Después de todo, entonces Dios no hace eso. Pues, mira, yo en mi vida, doy mi ejemplo y, digamos, mi testimonio. Yo en mi vida Ya. era una persona tal vez egocéntrica, tal vez muy cerrada en lo mío, tal vez era una persona que tal vez, no sé, era un poco iracundo, tal vez me llevaba mal con las personas. Y conocer, digamos, a Dios, conocer a Jesús, fue algo cambiando en mi vida. Pero, No puedo, ¿cómo te cambió? O sea, quisiera entender un poco cómo es el hecho de decir, bueno, creo en Jesús y por ende ya soy bueno. ¿O qué dejaste de hacer por Jesús que luego pues ya fuiste bueno, te consideraste bueno tú mismo? bueno, digamos, fue un proceso, fueron Ya. cambios en mi vida, fueron tratos diferentes, fueron, digamos, cambiando mi mentalidad, tal vez valorando más mi familia, valorando más las personas que tenía al lado, tal vez bajando un poco mi ira, cambiando cosas, digamos.
es un intercambio entre el bien y el mal. Ya. Pero, Entonces, pero después de todo, yendo al punto, Dios, ¿cómo te hace escoger lo que sí está bien y te hace desechar lo que está mal? O sea, ¿cómo sucede eso de que Dios es el que hace eso? Porque tú me dices, yo mira, tengo por testimonio, por experiencia, de que Dios me ayudó a ser mejor persona. Entonces, trato de entenderlo. ¿Por qué Dios y por qué no fue tú mismo? ¿O por qué en este momento que dejaste, digámoslo así, a Dios de entrar a tu vida, ahí sí consideraste tú que eres mejor persona? porque tal vez vemos un Dios santísimo, pues queremos, digamos, entrar a ese cielo. Muchas veces, digamos, en una oportunidad escucho una prédica, si digamos, si no existiera el paraíso, digamos, yo como creyente, ¿seguiría haciendo lo bueno? Entonces eso me lleva a retroalimentarme que en sí como personas deberíamos ser buenas, pero muchos actos de nosotros mismos no muestran eso. Pero yendo a tu pregunta, y me encantaría escuchar la respuesta. O sea, si tal vez el día de mañana, por alguna extraña razón, te enteras de que no existe ese paraíso, ¿tú dejarías de ser buena persona? No, Seguirías siendo la mejor persona que pueda ser, creo, ¿no es cierto? claro, porque en sí, más como le hace bien a otros, me hace más bien a mí mismo. Porque Y en mi justamente en perspectiva, eso, ¿dónde entra Dios? O sea, ¿dónde le haces entrar a Dios? Porque lo que me cuentas, comparto mucho de lo que dices, porque en realidad este mundo necesita buenas personas. Crean en lo que crean, no importa, necesitamos buenas personas. Pero mi punto es, aun cuando reconoces que uno mismo debe tomar buenas decisiones, aun cuando reconoces que si el día de mañana tal vez te dicen, no, ¿sabes qué? No, definitivamente no hay cielo, no hay nada. O sea, aquí te mueres y aquí se acaba todo. ¿Te volverías mala persona? Reconoces que no, porque sientes que el hacer el bien te hace bien a ti mismo. Entonces, en ese punto, ¿dónde entra Dios después de todo? la verdad, y sí me corchó, pero pues eso fue algo que, no sé, tal vez me inculcaron, que fue Dios desde pequeño, pero siempre he sabido que hay Pero un o sea, Dios. como que le dieron el nombre Dios, pero si te pones a analizarlo un poquito, al final de cuentas eres tú mismo queriendo ser mejor. Obvio, siempre hay que ser uno buena persona, pero siempre, no sé, siempre he creído mucho en Dios y sigo planteando eso. Perfecto. Agradezco mucho tu intervención. Ojalá me puedas seguirme acompañando y linda noche. Gracias por compartir. ¿Le puedo hacer una consulta? Les pongo en contexto. Hoy, Dios, la Biblia o tu creencia religiosa, ¿te ha hecho mejor persona? ¿Hace mejores personas? Porque capaz puede ser el excepción y decir, no, en realidad a mí no me ha hecho buena persona, pero he visto que hace buenas personas. No sé, cuéntame tu historia, cuéntame tu punto de vista desde tu creencia. Si eres ateo, igualmente, cuéntame si crees que la religión es la creencia en Dios, este concepto de un Dios todopoderoso, hace buenas personas. Así que, bienvenidos, muchas gracias por la paciencia a los que siguen conectados esperando, aun cuando lo he hecho de manera, pues, intermitente con las personas que están ahí. Una buena noche. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alexis Creyente, o sea, está por demás preguntar si eres ateo o no ateo. ¿De dónde eres? De Chile. Chile, bienvenido Chile. Y dándole Eso. contexto al tema de esta noche, ¿consideras que Dios, la Biblia o la creencia hace mejores personas? No, ¿Por qué? porque, a ver, mira, lo que te han respondido muchos creyentes reales, Dios no hace ni buenas ni malas personas, primero Dios hace personas, ¿ya?
Perfecto, ya. La religión, aunque sea, yo soy católico, aunque sea muy moralista, donde te dice lo bueno o lo malo, tampoco hace buenas personas, sino todos los católicos seríamos lo ideal es a seguir, po. De hecho, Gandhi dijo, si los cristianos fueran 7 días a la semana cristianos, yo sería cristiano. Pero Ya. la religión no te hace buena persona, es justamente lo que tú decías. Ser buena o mala persona no tiene nada que ver ni con Dios ni con la Biblia, sino que cómo tú vas interpretando los actos de tu vida. La religión lo que te demuestra es cuánto te quiere Dios, cuánto te ama Dios, y como la enseñanza que dejó Cristo, que a veces hay gente que le cuesta. Yo siempre digo que esto Cristo lo dejó como para los judíos, no para nosotros, que ya nosotros evolucionamos, ya en tema de tiempo y cultura. Ya. Pero para los judíos no era, para los judíos estaba permitido matar a alguien que no fuese judío. Y Jesús te dice, no, eso está mal. Para los judíos, si no eres judío no entrabas al cielo. Y Jesús dijo, Ya. son todos invitados al cielo. O sea, yo digo, tú eres ateo, no crees en Dios. Y yo sé que tú estás en el cielo. Si tú haces buenas cosas, no tienes para qué creer en Él para ir al cielo. Y hablemos del cielo, no un lugar así como lo pintan en las Pero tú los dijiste testigos que de eres Jehová. católico, ¿verdad? Sí, Perfecto. Solo era por aclararlo a la gente, pero tú considerarás que hay otras ramas del cristianismo como tal que son muy, no sé la expresión en Chile, pero acá podría decirlo rajatabla, o sea, son muy estrictos sí, en cuanto son al hecho de extremos. que son extremos, en cuanto al hecho por ejemplo, decir que el cielo, el creyente o la persona no se gana por la obra, sino se gana por gracia. Imagínate lo que están diciendo, o sea, en su conjunto es de miedo, porque después de todo es como que haz lo que quieras, pero si crees en Dios y te arrepientes, podrás ganarte este paraíso prometido. Y Exacto. las Lo que pasa es personas, y que son, claramente ahí es donde me han juzgado muchísimo, muchísimo, sí, mira, en realidad donde me yo te dicen, sigo y no, te leo harto. donde me dicen, tú por ser ateo, ya, o sea, ya perdiste, ya estás fuera del paraíso, porque no importa que hagas las cosas bien, tienes que aceptar a Dios. Y No, como ateo, por el término ateo, tú no aceptas a Dios. Y bueno, en realidad es así. Yo no acepto el concepto de Dios como tal. Aun cuando haga cosas lo buenas, que, no me voy a ganar el cielo. Y no me incomoda, lo que déjame pasa es que decirte, pero un poquito me gusta indagar en el hecho de justamente esa percepción de las personas. Y como tú, aún siendo creyente, pues bienvenido sea decir, ¿sabes qué? No, en realidad la religión, la Biblia y el concepto de Dios como tal para nada hace buenas personas. Tal vez hará otras cosas, pero buenas personas al menos no hace. no, hay mucha gente que va a la iglesia y no se anda robando, por decir algo, que anda Pues asesinando, sí, vendiendo droga, pero va a la iglesia para sentirse bien, así como que, uy, en este momento yo me remido de mis pecados. Yo digo lo siguiente que lo dice desde Juan Pablo II, lo viene diciendo la Iglesia Católica, eh, que da lo mismo en el Dios que creáis, sino que en cuanto amor entregáis en la tierra. Si tú entregas amor, si tú andas haciendo el bien, estás haciendo lo que Cristo pidió, aunque no creas en Él. Porque Cristo no dijo, el que no crea en mí va al infierno. Nunca lo dijo. Pero dijo, quien cree en mí cree en la verdad. Pero si tú crees en la verdad, no tiene para qué decir creo en Cristo. Si vas por la verdad por delante, si vas con las buenas acciones por delante, Cristo está feliz. No, no, él, para mí, Dios no está preocupado de que si alguien dice yo soy cristiano, yo soy de Dios, Dios no está mirando así. Yo siempre lo coloco como la naturaleza. No es un viejito, no es una llama, no es como lo forman como caricatura muchas religiones. sí, Y la sí, en Iglesia realidad Católica así hace es. rato ya miramos así como cuando uno dice Dios, digo, mira, Dios mira ahí el espacio, no sabéis si es un sol o si es la mancha negra que hay, porque es grande, es vasto. Dios no, yo digo, cuando hace milagros, no es Harry Potter, no es así como de aquí saco peces, de aquí saco panes, sino que son unos milagros así como muy terrenales. Es como cuando dices, hoy voy atrasado a la pega, ojalá Dios me ayude a llegar rápido, y justo pasó la micro.
Y tú dices, oh, milagro. Y yo digo, no apareció una micro de la nada, viene con 200 personas, sino que Dios sabía que iba a llegar atrasado y tal vez colocó, no sé, más personas en un paradero para que esa micro se demorara más en llegar a tu paradero. Pero no son Ya. milagros así, porque mucha gente cree que es Harry No, Potter. Así yo sabes digo, que tu ah, concepción de Dios me parece muy agradable. ¿Para qué también? O sea, el hecho yo lo veo así fríamente, digo, el hecho de que tal vez esas cosas lindas de la vida, como tú le acabaste de poner el ejemplo, que tal vez estoy apurado y en ese apuro justo me salve un micro, un bus, en ese sí, momento que lo necesitaba, pues dar las gracias a eso en lo que tú crees. Yo puedo darle mérito a la coincidencia, hasta podría exacto, decir la sí es buena suerte, tal coincidencia. vez, pero fuera de eso, o sea, el hecho es ese, ¿no? Entender de que si algo, después de todo, te suma, te hace buena persona, bienvenido sea lo que te motive a eso. Y a veces eso Sí, es a lo que quiero llegar un poquito, que creen que porque soy ateo estoy en contra de Dios. O sea, personalmente no puedo estar en contra de algo de lo que yo no considero. En realidad de que estoy tú en no crees. contra, exacto, en algo de del, lo que, del que para fanatismo mi de nosotros, percepción del no fanatismo de existe. nosotros. Pero trato de hacer Sí, entender a las personas que muchas de las cosas que ellos llaman o dicen fue Dios, fuiste tú, o sea, date el mérito a ti mismo porque tú lo lograste y muchas de las veces es cosas que gente le cuesta muchísimo salir adelante, el trabajo deseado, metas en la vida, superaciones personales, adicciones, problemas, trastornos psicológicos, son cosas a veces muy duros del vivir de muchas personas alrededor del mundo, que sí. yo siento o yo lo veo así, se desvanece todo ese esfuerzo al decir, no, es que gracias a Dios. Al contrario, agradecete a ti que cuánto te costó para haber logrado eso que lograste. Y en realidad por O ahí sea, va un poquito más mi punto. sí, yo siempre nombro a Nietzsche cuando dice que hay que matar a Dios para que crezca el hombre. Yo digo, es porque Dios no lo hace todo, uno también hace parte de. O sea, yo no puedo sacarme la lotería si no hago el esfuerzo de ir a comprar un billete de lotería. ¿Cómo me lo voy a sacar? Dios no me lo va a tirar por la ventana. Toma, fuiste millonario. No, o sea, yo tengo que ir a hacer mi 50% y lo que tú dices, coincidencia, suerte, millones de cosas, y uno que depositar la fe o decreta, porque hay muchos que dicen que decretan como el universo, Ah, sí. justo se sacó la lotería. Pero si yo no me voy, o sea, si yo estoy sin pega y no salgo a buscar trabajo, Dios no me lo va a traer a la casa. Po. No va a venir aquí un jefe de una empresa y decir, ¿sabes qué? Dios me mandó acá a buscarte porque tú te falta trabajo. No, yo tengo que hacer mi 50%. Y Dios, y yo siempre digo, y que Dios haga el otro 50. Yo siento que a veces lo hace, pero es un tema, yo siempre digo a los ateos o a los que son ciencistas, que les encanta la ciencia, digo, esas son sensaciones mías. Yo no las puedo probar porque es improbable. Yo no te tú hiciste un viaje hace muy poco de inflar un globo, porque decía que el aire no existía, y yo me reía porque se lo mató como de inflar un globo. No hizo nada más que inflar un globo y los mató a todos los Es que fanáticos es una que hay por conversación, ahí. es una comparación que aunque parezca un poco burla, un poco chistoso, es muy común. No, si tú le pones un poquito de atención, hay mucha gente que considera un argumento poderoso y válido el decir, no, es que Dios es como el aire. No lo ves, pero lo sientes. Entonces digo, a ver, un ratito. No, pues, o sea, el aire puedes medirlo, puedes verlo, en ciertas cantidades y toda la manera, pero Dios no es así. Pero bueno, No. para no salirnos del tema, sí, o sea, tienes toda la razón. Hay a veces un poco de concepciones de la gente sobre el término Dios que es tan variable y justamente hay tanto creyente en tanta cosa que hasta hay creyentes en dioses personales, o sea, cada uno tiene una concepción del Dios a su manera. Mira, yo que he estudiado hartas religiones y cuando digo, cuando la pregunta que tú haces de que si te hace bien o buena, mala o buena persona, creer o no creer en algo, muchas religiones también se basan en eso, de que si tú crees eres bueno, Buda. O sea, si sigues la enseñanza de Buda, eres bueno, pero si no la sigues no eres tan bueno. Entonces yo digo, al final, toda la religión, yo digo, mi Dios, yo digo que está por sobre todos los otros dioses, porque, porque es mi fe.
Ahora, cuando empiezo a investigar como de los otros dioses, digo, mira, también son iluminados. Posiblemente aquí el mismo Dios que cambió nombre nomás, pues. Que en esta cultura lo ¿Sabes reconocen que eso es como un Alá. concepto de algunas personas que dicen, no, al final de cuentas hablamos de un mismo Dios, solo con la diferencia de que en la época fue cambiando de nombre? Pero sabes que es algo que no comparto yo mucho, porque si te pones a ver el concepto de esos distintos dioses, la finalidad de esos distintos dioses, hasta los mismos poderes y características de esos distintos dioses, Sí. no, terminan siendo totalmente otros. No, si yo te digo, no como un ejemplo, si yo lo veo con la cultura egipcia, romana o griega, no, mi Dios no es parecido a ninguno de ellos porque ellos estaban limitados. O sea, los griegos tenían papá y este Dios no tiene papá, entre comillas. Los griegos Sí, nacieron de los depende cómo titanes. lo veas, así es. Entonces yo digo, no, el mío es único y empiezo a buscarlo, pero yo digo, entre comillas, en la divinidad donde veo que se parecen, porque yo sigo sintiendo que todos los dioses son mitología, es ver cómo se creó el planeta. Eh, el Dios de los cristianos, la única diferencia que tiene con las otras culturas, excepto con Buda, que es un Dios de eterno perdón. ¿Ya? Y es el único Dios que se sacrifica para algo, o sea, dentro de nuestra fe. Yo sé que tú no crees, No, no, pero yo sí, digo, y yo te entiendo el punto. entre Alá y Cristo, Alá dice sométete, Cristo dice decide, te da la libertad de ser bueno o malo, pero aún así te perdona, aún así te quiere. Y yo siempre digo, ¿por qué la gente, los fanáticos cristianos que te escriben? Yo digo, si Dios fuera todo lo que él dice, hubiese matado a Hitler mucho antes, hubiese matado a millones de gente mucho antes, pero no es todo lo que te dice, porque no hace falta decir creo en Dios. Y Hitler era judío cristiano, era de madre judía y era un cristiano medio católico, y mira las Exactamente. atrocidades que se mandó. ¿Y para qué hiciera aquí mi propio país, Chile? Pinochet era católico y mira toda la embarrada que dejó en Chile para la dictadura. Entonces no hace falta ser católico para ser bueno, no hace falta ser creyente para ser bueno. Para ser bueno hay que ser bueno nomás, por lo que tú decís. Eso no hay que medirlo con la Biblia. Yo creo que tú soy más bueno que muchos cristianos, po. Y no vayas a misa, y te golpeáis el pecho, y te ponías a saltar hablando en lengua, y soy mejores que esas personas. Así es. Entonces, Alexis, me quedo con lo que dijiste y agradeciéndote muchísimo por compartir tu opinión en mi canal. Muy agradecido. Ojalá puedas listo. seguirme Gracias. acompañando. Sí, Pasa te sigo bien. acompañando acá. Bueno, chao, chao. Chao. ¿Se necesita de un Dios para ser bueno? Si es que lo necesitas, entonces no eres bueno. Sería más o menos como un perro amaestrado que hace un truco esperando su premio. Agradezco mucho a toda la gente que se conectó, hasta la que se conectó a insultar, a la que se conectó a juzgar. Agradezco todo, porque todo eso es muy valioso para sacar adelante una opinión, un punto de vista o un tema. Si es que no me sigues, sígueme, Ateo Digital. La gran mayoría de las noches me conecto a conversar sobre distintos temas para escuchar las diferentes posturas sobre las creencias, sobre Dios, sobre el ateísmo mismo como tal. ¿Sí? Así que siempre bienvenidos. El objetivo de este canal no es que te hagas ateo. El objetivo de este canal es que pienses y ya. Así que les deseo una linda noche y nos estaremos conectando en la siguiente tertulia. Gracias por la paciencia. Mil disculpas a los que no logré en este tiempo hacer que se conecten. Una linda noche, ateos y no ateos. Nos vemos en la próxima transmisión. Suscríbete a YouTube porque después de este conversatorio se sube a mi canal de YouTube. Un abrazo a todos y nos vemos.